Mi nombre es Eucari Salas, yo soy la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas. Precisamente estamos aquí en este departamento donde viene la representación de todo un país, la representación de las más de 10 millones de víctimas del conflicto armado, porque queremos articular con la mesa de víctimas de Yopal, pero también con la mesa de víctimas del departamento, para que nosotros podamos conocer cuáles son esas situaciones que le siguen aquejando a ellos acá en el territorio, lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas, con la implementación también del acuerdo de paz. De Casanare, de Yopal, aparte pues de las cifras frías que siempre se conocen en cuanto a cantidad de víctimas, ¿qué diagnóstico tienen inicialmente ustedes de acuerdo a lo que las mesas tanto municipales como departamental les han podido adelantar? Bueno, realmente hablábamos acá con las compañeras en lo que tiene que ver con este departamento, y es que recientemente estuvo el director de la Unidad para las Víctimas entregando acá 187 cartas. Consideramos que es un número muy reducido para la cantidad de víctimas que hay en el departamento. Sin embargo, pues la misma ley dice que es progresiva y todos sabemos que hay un tema de precariedad de recursos en cuanto al tema de poder reparar integralmente a las víctimas, pero realmente lo que las víctimas nos están diciendo es que se necesitan las indemnizaciones, se necesita implementación de proyectos productivos para las víctimas del conflicto armado, se necesitan proyectos también de vivienda para beneficiar a las víctimas de este departamento, así como este departamento lo reclama por esos derechos que tenemos consagrados en la ley 1448 del 2011, es casi que la queja sentida de todo un país pidiendo lo mismo, también el tema de educación para los jóvenes. Adil Romero estuvo de visita aquí en el departamento de Casanare y habla de que ha modificado desde junio que asumió esta oficina y que todo ha cambiado, que ha mejorado. ¿Ustedes perciben lo mismo? Aunque escuchamos voces disonantes, que todavía falta muchísimo, que falta en el tema de reconocer a esas víctimas. Hay algunas que han sido alejadas del sistema sin razón ni argumento válido. Bueno, precisamente en el año 2024, como para llegar a la respuesta que le voy a dar frente a lo que dice nuestro director, es que el 2024 la ley 1448 fue reformada, trajo consigo, algunas cosas muy importantes a favor de las víctimas. Todavía sigue teniendo vacíos porque la 1448 presentaba aún más vacíos, pero lo que buscamos precisamente con esta ley es que pueda haber una asignación mayor de recursos para que las víctimas puedan ser reparadas, porque según los informes que tenemos de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas, es que se tardaría unos 60, 80 años para reparar a todas las víctimas en el país, porque no están los recursos disponibles para la cantidad de víctimas. Sin embargo, la ley también 2343 abre nuevamente el registro único de víctimas y la 2421 lo mantiene. Entonces ahorita hay más víctimas, más personas, que no declararon en su momento y que en este momento lo están haciendo, valga la redundancia. Eso lo que está haciendo también es que cada día crezca más ese universo de víctimas y obviamente es súper complejo, una asignación presupuestal para reparar a todas las víctimas del país. Sin embargo, claro, valoramos el esfuerzo del director Adí que llegó y lo que nos decía es, habían unos recursos pero no se le entregaba la carta de indemnización a las víctimas, y él lo que está saliendo es a recorrer un país a entregar las cartas de indemnización pues para que las víctimas gocen. Esto falta mucho por hacer, lo que les decía ahorita, porque es que no solamente el tema de indemnización, hay otros derechos que tenemos consagrados en ley y que no se están cumpliendo. Entonces, eso es una queja sentida de las mesas, pero la 1448 no se queda solo en la indemnización como tal, porque habla de una reparación integral. Correcto. Reparación integral que incluye en un altísimo porcentaje el tema de verdad. En ese tema, ustedes como Mesa Nacional de Víctimas, ¿qué análisis han hecho de todo lo que ha venido pasando, de lo que se ha podido avanzar, por ejemplo, en temas de verdad con la JEP y demás? ¿Ustedes consideran que se está encontrando la verdad, que en muchas ocasiones es lo que realmente quieren las víctimas, conocer qué pasó con sus seres queridos? Obvio, una indemnización ayuda. Alguien decía, en Colombia aún todavía no hay víctimas reparadas, hay algunas víctimas indemnizadas pero no reparadas. ¿Qué análisis hacen ustedes de todo eso? Yo te voy a hablar un poco, pero creo que quien sabe más del tema es la doctora Diana, que de hecho tiene una organización que llama Cuéntame tu verdad. Todavía hay una verdad oculta en el país. No todas las víctimas saben ni siquiera quiénes fueron sus victimarios. Hay familiares que no saben dónde están los restos de sus familiares. Entonces no podemos hablar de una verdad cuando realmente nosotros sabemos que no es tan verdad.
Entonces, doctora Diana, por favor, complementa un poco lo que tú sabes, lo que trabajas a día en el territorio. La doctora Diana, ella es de este departamento, pero hace parte de la Mesa Nacional, nos acompaña con su apoyo técnico y político como una ODB de nuestra mesa. Doctora Diana, adelante. Buenos días para todos. Para nosotros es un placer hoy que la Mesa Nacional esté en este territorio. Queremos visibilizar las 86.000 víctimas que tiene Casanare, Orlandito, ya que desafortunadamente el desconocimiento de la política pública ha dado que nuestros dirigentes olviden esta parte y no seamos un departamento PD. Queremos nosotros visibilizar, y lo que tú hablas es cierto respecto a la verdad. Hoy en día muchas de las víctimas no se sienten reparadas, tenemos esas madres buscadoras, esas mujeres buscadoras, o no solamente el hecho de desaparición forzada, contamos con muchos hechos dentro de nuestra norma donde claman la verdad. Esperábamos un poco más de la JEP, donde realmente se hicieran acciones productivas que pudiéramos llegar a que esas madres o estas personas o estas familias, estos hijos huérfanos puedan cerrar capítulos. Seguimos trabajando desde la Mesa Nacional, iniciaremos un trabajo para el 2026, donde en cabeza de nuestra coordinadora buscaremos acciones para visibilizar cada día más, porque hablamos de víctimas, pero solamente hablamos de víctimas en el marco de la ley, pero en sí el cumplimiento de estas leyes y de estas normativas es muy poco. Queremos hacer esa ejecución, queremos hacer estos reconocimientos, y por eso es que la Mesa Nacional trabaja o va o recorre la mayoría de los 32 departamentos que tiene Colombia, llegando a estos gobernantes, diciéndoles que hay que darle cumplimiento a esta misma política para cumplir en todos los aspectos donde se dé una reparación en todos los ámbitos psicosociales, sociales, administrativos, y eso es lo que estamos buscando. ¿Y ustedes ya le han planteado a la JEP ese tipo de conformismos, y qué ha dicho la JEP frente a mejorar esas condiciones? Sí se ha hablado desde Mesa Nacional también, vamos a tener acercamientos y hemos tenido acercamientos, pero pues son órganos colegiados completamente apartes, autónomos, creados dentro de la misma marco normativo, pero con una autonomía expresa. Pero sí estamos esperando hacer ese llamado y con estos espacios visibilizarnos, y que hoy en día se nos escuchen y escuchen a todas esas víctimas que tenemos hasta el momento. Al final de estos 3 días en Yopal, en Casanare, ¿qué se espera por parte de la Mesa Nacional de Víctimas? Terminado ese plenario, ¿quedará, supongo, algún documento base, algún diagnóstico que permita de alguna manera, pues, no jalarle las orejas a los ejecutivos, pero sí decirles, señores, no se está cumpliendo a cabalidad con lo ordenado en la ley de víctimas, o el cumplimiento es mediano, o qué bueno, chévere, lo solicitamos? Bueno, vamos a empezar por parte. En el primer día lo que esperamos es escuchar tanto al Ejecutivo de la Mesa Municipal de Yopal como a la Mesa Departamental, que sean ellos ahí, porque citamos a la Gobernación y citamos a la Alcaldía, que sean ellos ahí delante de las mismas entidades territoriales que nos digan, nos están cumpliendo en esto, nos están cumpliendo en este componente, no nos están cumpliendo, y que realmente ahí se pueda hacer unos compromisos, porque también nos van a acompañar los entes de control. Entonces, nosotros no solamente venimos a escuchar a las víctimas, sino también a las entidades para que nos digan realmente cuáles van a ser los compromisos que salen de ese espacio, porque también tenemos entidades desde el orden nacional invitadas al espacio, que ellos como territorio también aprovecharán, porque no todo el tiempo, y eso es lo que, el lema que tiene ahorita pues la unidad del director del escritorio del territorio, porque es que evidenciamos que la centralidad es la que está matando a los territorios en cuanto a todo este tema de cumplimiento de acciones, de programas, de proyectos a favor de las víctimas del conflicto armado. Entonces, a través de la Mesa Nacional lo que buscamos es llegar al territorio y que queden compromisos establecidos desde el orden nacional con las entidades que invitamos. Y por supuesto que al final de la jornada, pues nosotros lo que vamos a hacer es un documento que recoja el sentir tanto del territorio como también nosotros como Mesa Nacional, porque aquí está la representación de todo un país, y ese documento se lo presentamos a las entidades que correspondan con copia a los entes de control. Heini Jarro, dentro de estos 3 días, ¿cuál será el papel a desarrollar con ustedes? Sabemos que hay que hacer unos planteamientos. ¿En qué sentido irán? También aprobación, pero también de decirle falta trabajar y ajustar ciertos temas que son necesarios para que las víctimas se vean reflejadas en algo.
Es que creo que esta semana, la semana que pasó y esta que viene, vamos a hablar de víctimas. Y qué importante que en el territorio, departamento de Casanare y todos sus municipios, se esté hablando de víctimas del conflicto armado, para que las entidades territoriales entiendan que nosotros no estamos porque sí y aparecimos de la noche a la mañana. Realmente que existe una normatividad que nos cubre, que nos protege, que debe garantizar nuestros derechos. ¿Qué esperamos con la Mesa Nacional? Yo sé que creo que muchas de las solicitudes o cosas que pasan en ese territorio pasan casi en todos los territorios, porque es evidente que estamos cojos en tema de que se conozcan la norma las entidades, que la apliquen y la hagan conforme está establecido. El tema de generación de ingresos, el tema de vivienda, o sea, ver de qué manera, si bien la responsabilidad la tiene el territorio, también de qué manera se puede articular con la nación para ver de qué forma también se gestionan proyectos que puedan beneficiar a la población víctima del conflicto armado del municipio de Yopal y del departamento de Casanare. Pero creo que hacer sonar por lo menos las víctimas en el departamento de Casanare, es decirle aquí estamos presentes, de alguna manera ha sido escuchada la representación de los compañeros que están en las mesas nacionales y también de los compañeros que hacemos parte de las municipales y los departamentales, que necesitamos que miren al departamento de Casanare, no solo el tema reparación administrativa, tú hablabas algo de verdad, y el departamento de Casanare es invisible en la verdad. ¿En qué sentido? En que las personas que se acogieron a la ley, al marco de justicia y paz, fueron las guerrillas, ¿sí? Y los paramilitares no se desmovilizaron. Y la gran mayoría que hizo el daño en el departamento de Casanare fueron los paramilitares. Ellos tienen gran parte de la verdad de nuestro departamento, pero no están acogidos o a una norma o a un marco que nos permita a nosotros como víctimas en condición de igualdad conocer la verdad y que se nos garantice a nosotros la verdad y, por ejemplo, darle información a las personas que están desaparecidas, a esas mamitas que quieren saber el por qué fue su familiar, su hermano, su papá, por qué fueron maltratadas muchas mujeres y abusadas. O sea, es realmente el departamento de Casanare exige una verdad en este ejercicio. Entonces esperamos realmente este ejercicio pues llevar todas estas solicitudes, que la mesa las conozca. Le decía ahorita, esperamos generar compromisos. Y no solo generar el compromiso, sino que se vean resultados de esos mismos compromisos, porque no es venir, vernos, saludarnos y comprometernos y nos vemos por allá quién sabe cuándo, no, sino realmente empezar a mostrar resultados frente a la incidencia política y pública que hacen los representantes desde cada área en el ejercicio al ente territorial. Amy, en lo que corresponde a Yopal, ¿cómo califican ustedes el tema del cumplimiento en temas de asignación de recursos para temas fundamentales como vivienda, educación, salud, que también están ordenados, pero que pareciera que no se cumplen? Uno asume que de pronto sí, porque pues siempre que se observan acciones de gobierno dicen, tuvimos en cuenta las víctimas, que ustedes asumen que los tienen en cuenta. Bueno, yo les cuento porque es algo que se maneja el tema de la transversalidad. Entonces, en tema de salud, por norma, ellos están cumpliendo con lo que es obligatorio, que es aseguramiento, que es la alimentación de los niños víctimas, que es el tema de transporte escolar. O sea, lo de norma lo cumplen de acuerdo a la demanda, ¿sí? Eso está de norma. De vivienda, en vivienda el municipio de Yopal es la única ciudad que tiene política pública de vivienda. Y en esta política pública de vivienda a las víctimas les dieron un porcentaje diferencial. O sea, yo puedo tener cualquier otro enfoque, pero por ser víctima, a mí me dan 50 puntos de más en el proceso de calificación. Entonces, de cierta manera, ustedes saben que la política es lineal, pero es importante que conozcamos eso. Incluso hace poco le manifestamos y estamos viendo de qué manera se articula ciertas barreras de acceso que tiene esa política pública para que las víctimas puedan acceder a este ejercicio. En el tema de generación de ingresos, el alcalde destinó 300 unidades productivas por sistema general de regalías. Adicionalmente a esto se va a construir el Parque de la Memoria, que también asignó recursos. O sea, si hablo de Yopal, para el tema del Parque de la Memoria del municipio de Yopal. En el tema de empleabilidad se están articulando para que las víctimas empiecen a acudir todos los últimos jueves de cada mes. Se hace una oferta institucional en el punto de víctima, en el cual se reúnen todas las entidades con su diferente oferta para que empiecen a asistir, y ha sido exitosa porque a diario se reciben, el punto solo atiende 1.600 víctimas al mes. Entonces, en esta oferta atiende casi 100 y van diferentes entidades. Entonces, de cierta manera, se ha estado cumpliendo, o quisiéramos más, obviamente, por el número que somos, por la
población que representamos, pero también tenemos claro que hay diferentes poblaciones con enfoque diferencial que también lo requieren, pero sí esta mesa ha hecho la incidencia y la lucha para que se cumpla por lo menos, que no nos quedemos solo en lo mínimo, sino un poquitico más a este ejercicio.